Muy buenas, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar la guía de trabajo autónomo número 9, nivel octavo año, CTP de San Mateo. Vamos a iniciar entonces. Recordemos la primera parte de la guía. Ustedes se preparan. En la segunda parte vamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender? Y bueno, iniciamos el tema con una situación problema. En esta parte vamos a retomar, bueno, a iniciar lo que es el álgebra, ¿verdad? El concepto de álgebra, expresiones algebraicas, pero antes vamos a desarrollar esta situación problema. Después de varias mediciones e intentos, una estudiante encontró una fórmula para averiguar a qué altura en metros se encuentra una bola cuando ha transcurrido una determinada cantidad de segundos después de haberla lanzado al aire. Todas estas situaciones de proyectiles, por ejemplo, uno lanza una bola, una bala, la trayectoria, etcétera, están definidas por funciones matemáticas, ¿verdad? En este caso es una función cuadrática, donde vamos a tener dos variables, la variable h y la variable t. Vean que son letras. Entonces, ¿qué va a hacer t? T es el tiempo. Por ejemplo, usted lanzó esta pelota, ¿verdad? Entonces pasó 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, qué sé yo, a los 6 segundos, ¿a qué altura está? Entonces, esa fórmula fue la que la estudiante propuso. Y así conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Llega un momento en que ya la altura va a ser 0. Entonces me pueden preguntar, bueno, ¿a cuántos segundos ya la altura llega a su ya la pelota llega a su destino? O tiene una altura de 0. Entonces vean que con estas herramientas podemos desarrollar este tipo de problemas. Entonces, calcule la altura h en metros según la cantidad de segundos indicada. Entonces, conteste, ¿a qué altura está la bola cuando han transcurrido 5 segundos? Entonces, recuerden que tenemos la siguiente fórmula, donde h es la altura y t el tiempo. Entonces, si el tiempo es 0 segundos, la bola no tiene altura. ¿Por qué? Porque si yo aquí en la t pongo un 0, ¿verdad? T0, y aquí 30 por 0, daría 0 también, ¿verdad? Entonces la altura va a ser 0. ¿Qué hago yo? Sustituyendo, ¿verdad? Sustituyendo ese valor. ¿Qué pasa si pasó 1 segundo? Entonces ya no voy a poner un 0 donde va la t. Ahora, ¿qué voy a poner? Un 1. El -3, el cuadrado y el 30 siempre van a quedar ahí constantes. Más adelante vamos a ver esos conceptos. Bueno, al final esta altura, al tiempo 1 segundo, me da 27 metros. Se sustituye en la variable t el valor del tiempo. ¿Qué pasa si transcurren 2 segundos? Entonces ahora el valor de t va a ser 2. Hago la operación y obtengo que a los 2 segundos la altura va a ser de 48 metros y así sucesivamente. En el problema me pedían para 5 segundos, entonces voy a poner en lugar de la t un 5, hago los cálculos numéricos y la altura es 75 metros. La bola va a alcanzar una altura de 75 metros. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué es una expresión algebraica? Cuando ustedes escuchen álgebra, algebraica, piensen inmediatamente que son variables, que son las letras, que son números, ¿verdad? Que son operaciones, suma, resta, multiplicación, división. Las expresiones algebraicas consisten en operaciones de números con letras. Las letras representan un número cualquiera y se llaman variables. Entonces, a partir de ahora, no, la letra, no. El uso adecuado que debemos darle de letras serían variables, ¿verdad? ¿Y por qué se llaman variables? Porque la letra, que va a ser ahora la variable, va a tomar cualquier valor. Por ejemplo, en el que acabamos de hacer, ¿verdad? De la pelota,
el tiempo iba cambiando, el tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2. Entonces esa t se llamaba variable, variable t, que es el tiempo. Entonces, ¿qué es una variable? Va a tomar cualquier valor numérico. Después, las operaciones pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, fracciones, etc. Veamos ejemplos de expresiones algebraicas. Entonces, una expresión algebraica usted va a tener variables con sumas, restas, potencias, ¿verdad? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. X al cuadrado más 1, menos X más raíz cuadrada de 3X, más 6X sobre Y al cuadrado, 3A a la 5B al cuadrado menos 1 medio XY al cubo, 4XY a la 2 tercios, menos 3X al cuadrado Y, menos 9X a la 1 cuarto, Y a la 5. Entonces, qué sé yo, que yo le pregunto a usted, bueno, deme un ejemplo de una expresión algebraica, perdón. Usted me puede decir el 5. Bueno, pero póngale más términos. Podemos ponerle 5x. Póngale más variables. 5xy a la 3. Y así sucesivamente, usted puede ir construyendo una expresión algebraica. Sumémosle otro término, más z, etcétera, ¿verdad? Términos de una expresión algebraica. Los términos son cada una de las cantidades que se están sumando o restando en una expresión algebraica. Entonces veamos aquí en este ejemplo. Cuando yo sumo y resto, ahí vamos a ir dividiendo esta expresión. Entonces podemos empezar así, ¿verdad? Aquí tengo el menos. Entonces sería 1, 2. Hay dos términos. ¿Cuáles son los dos términos de esta expresión? Menos 4x al cuadrado b y el otro término es 5ab. Entonces, ¿qué hay? Veamos este término. Entre ellos, ¿qué hay? Hay multiplicación, ¿verdad? Ya cuando yo pongo una suma o una resta, ya indica otro término. Veamos el término 2, ¿verdad? Aquí hay multiplicación, multiplicación, puede haber división, pero cuando ya hay una suma, ya indica otro término. Observemos este, sería 1, 2 y 3 términos, ¿verdad? Veamos el siguiente. 1, 2, 3, 4. Esta expresión, ¿cuántos términos tiene? Tiene 4 términos. ¿Cuáles serían? Ustedes van a poner a la 3 menos 6xy sobre z menos 3 al cuadrado y a la 4 más 5. Esos serían los términos. Observación. Se pueden utilizar leyes de potencias para simplificar expresiones algebraicas. También se pueden proporcionar ejemplos numéricos para generalizar la idea con variables. Entonces, lo de potencias va a aplicar aquí en lo que es una expresión algebraica. Entonces, recordemos. En una división de potencias, recordemos, bueno, poníamos la base y restábamos los exponentes. Como recomendación, aquí está el 11, disculpen ahí la bulla, aquí está el 11, entonces yo lo que más por facilidad voy a empezar la resta aquí en el denominador. A 11 le quito 7, entonces a 11 le quito 7, eso me da 4. Por lo tanto, pongo 5 a la 4. Otra forma de hacerlo sería de la siguiente manera. A 7 le quito 11, a 7 le quito 11 da menos 4. Entonces, por propiedades que vimos en guías anteriores de números racionales, ¿verdad? Para poner ese exponente positivo, pongo 5 a la 4 en el denominador. Entonces, vean qué es esto y esto, va a ser lo mismo. ¿Qué hacía? Entonces ahora con una expresión algebraica vamos a aplicar la misma propiedad, solo que ahora con variables. Tengo y a la 7 sobre y a la 11, hago la resta. A 11 le quito 7, queda 4, pero el 4 se queda en el denominador. Ya, eso es lo único que habría que hacer. ¿Qué pasaba cuando yo tenía potencia? Dentro de una potencia se multiplicaban esos exponentes. Entonces quedaría 3, que es la base. 7 por 4, 28. 3 a la 28. ¿Qué voy a hacer ahora?
Cuando tengo una expresión algebraica, aplico la misma propiedad, potencia entre una potencia. 7 por 4, 28, x elevado a la 28. Lo que cambia ahí es la base. Voy con el siguiente ejemplo. En una multiplicación de potencias conservo la base 7 y sumo los exponentes. 7 más 2 da 9, 7 a la 9. ¿Qué hago en una multiplicación con expresiones algebraicas? El mismo principio, la misma propiedad. Conservo la base que es m y ¿qué hago con los exponentes? Sumarlos. 7 más 2, 9, m a la 9. Recordemos la propiedad que mencioné anteriormente. ¿Qué pasaba cuando el exponente estaba negativo? Vamos a pasarlo, en este caso, al denominador y ya me quedaría un tercio. 1 sobre 3 a la 1, que es lo mismo que un tercio. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo hacemos para que este exponente quede positivo? Lo pongo en el denominador 1 sobre b. b diferente de 0, ¿verdad? Aquí tenemos que tener cuidado porque la división por 0 no está definida. Entonces, por eso es que ponemos que aquí b tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? La división por 0 no está definida. Entonces, ahora sí, esta fueron ejemplos de expresión numérica y esta de expresión algebraica. ¿Qué diferencia observa entre una expresión numérica y una expresión algebraica? Bueno, ahí usted contestaría, ¿verdad? Pero recuerden el peso que tiene cuando iniciamos, que era álgebra, que es una expresión algebraica que tenía. Ahí la palabra clave son las variables, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar lo que se ha estudiado anteriormente. En resumen, en una expresión algebraica, a los números se les llama constantes, una cantidad que no varía. Por ejemplo, el 7. El 7 vale 7, esté donde esté. Y a las letras se les llama variables, ¿verdad? Ya no le vamos a decir letras, sino tratemos de utilizar el concepto más adecuado, la palabra más adecuada, que van a ser las variables. Y vean, la misma palabra dice variable, varía. Por ejemplo, si yo pongo X y le pregunto a mi hijo, ¿cuánto vale X? Él me puede decir 7. Le pregunto a mi hija, ¿cuánto vale X? Ella me puede decir menos 20. Y es válido, porque la variable puede tomar cualquier valor o de acuerdo al valor que me indiquen, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una expresión algebraica voy a tener constantes y variables. Las expresiones algebraicas separadas por el signo más o el signo menos se llaman términos, ya lo habíamos visto. Los términos algebraicos están constituidos por, cuando yo tengo un término, voy a tener dos partes. El factor numérico o el factor literal y el factor literal, o coeficiente numérico o coeficiente literal, acordémonos, coeficiente numérico, sea por números o factores constantes. Factor literal, ¿a qué se refiere literal? La literatura, ¿a qué se refiere literatura? Libros, ¿verdad? Obras de famosos, obras literarias. Entonces, el factor literal o el coeficiente literal son las variables, ¿verdad? Las letras, para que se acuerden, las letras. Entonces, veamos este ejemplo. En este término algebraico o expresión algebraica, yo voy a tener un factor numérico. ¿Cuál sería? Es menos 3. Y un factor literal, o sea, las letras. X al cuadrado Y. Pero usted me va a decir, profe, pero es que el 2 es un número, entonces tendría que ser parte del factor numérico. No, porque este cuadrado le pertenece a la X, ¿verdad? Entonces, aunque sea número, le pertenece al factor literal. Entonces, ¿quién sería el factor numérico? Menos 3. ¿Y cuál sería el factor literal? X al cuadrado, Y. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Bueno, elimine las variables y el que quede es el factor numérico, ¿verdad? Aquí eliminamos las variables, o sea, las letras, y me quedó como factor numérico, ¿quién? 2/5. 2/5. ¿Quién sería el factor literal? Ya, pues las letras, ¿verdad? Las variables.
que ahora sí voy a quitarlo. Sería a a la 3 al cubo, b, c a la 7. Ese sería el factor literal. Los que tengan acceso, ¿verdad?, a este código QR, por favor, hacen revisión. Este es un anexo. Es un anexo. Entonces, el tema que estamos desarrollando en la guía son expresiones algebraicas. Entonces, recordemos, una expresión algebraica está formado por números, por variables, por constantes, por variables. Este va a ser el factor literal y este de aquí, el 7, va a ser el factor numérico. Entonces, factor numérico, y aquí el factor literal. Veamos la siguiente situación, problema. Andrés va a hacer una caja de cartón, por lo que necesita colocar una tapa con forma de rectángulo. El área del rectángulo de base B y altura H es modelada por esta ecuación. Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. Área es igual a base por altura. Calcula el valor de A. Cuando B mide 7 y H mide 3. Están diciendo que la base mide 7 centímetros y que la altura mide 3 centímetros. Entonces me solicitan que determine el área de ese cartón, de ese triángulo, de ese rectángulo, disculpe. Entonces, yo sé que mi expresión algebraica, entonces vean que en realidad ustedes desde la escuela ya han utilizado expresiones algebraicas. Cuando me daban la fórmula de el área del cuadrado, lado por lado, lado al cuadrado, la del triángulo, base por altura entre dos, ya usted estaba utilizando expresiones algebraicas, solo que no los había visto, ¿verdad? No había visto. El área, ¿cuánto mide la base? Ah, mira, B mide 7. Entonces, por eso usted en lugar de B pone un 7. ¿Cuánto mide la altura? Ah, la altura es 3. Entonces, en lugar de H, que es la altura, pone un 3. 7 por 3, 21. 21 centímetros cuadrados. Andrés necesita para el rectángulo un área de cartulina de 21 centímetros cuadrados. Andrés, como muchos de nosotros, ha utilizado lo que se conoce como valor numérico. Valor numérico. Entonces vean que ya es un tema conocido, solo que ahora lo vamos a nombrar. ¿Cómo relacionamos las expresiones numéricas? ¿Cómo relacionamos esas expresiones numéricas, verdad? Los números con expresiones algebraicas, las letras, las variables. Y ya es algo que hemos utilizado desde la escuela, les comento. Ok, continuamos con el tema. Valor numérico. Si en una expresión algebraica sustituimos las variables por números específicos, como lo hicimos anteriormente, el número resultante se le llama valor numérico de la expresión para tales números. Se recomienda, ya esto es como un paréntesis, ¿verdad? Para que usted se acuerde, un tipo nota, ¿verdad? Se recomienda que donde va la variable, o sea, la letra, escriba un paréntesis con el valor del número y lo demás de la expresión se escribe igual. Esa es la recomendación que yo les doy. ¿Cuál es la recomendación? Donde va la variable, vamos a poner un paréntesis. Qué sé yo, donde está la X, ponemos el paréntesis y aquí adentro vamos a poner el valor del número que me den. Vamos a ver los ejemplos. Determina el valor numérico de esta expresión algebraica. Tengo la siguiente expresión algebraica. 7ab al cuadrado. A vale 1 y b tiene un valor de menos 3. Estos valores se los deben dar. Yo se los tengo que dar, ¿verdad? O en el libro tienen que estar. No es que usted los va a inventar. A vale 1 para este ejemplo. En otro ejemplo puede valer otra cosa. B vale menos 3.
¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a sustituir el valor de A y B. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Donde va la variable, pongo un paréntesis. Se pone el paréntesis. Ahora sí, ¿cuánto vale A? Ah, mira, A vale 1, solo pone. Ahora sigue B, usted pone otro paréntesis. Vean que ya el por ni siquiera hace falta ponerlo, con solo poner el paréntesis. B vale menos 3, poner menos 3 y lo eleva al cuadrado. Este cuadrado va por fuera del paréntesis, ¿verdad? Ya eso usted lo puede resolver en calculadora. 3 al cuadrado da 9, 9 por 1, 7 por 9, 61. Ejemplo 2. Determina el valor numérico de la siguiente expresión. Dice que x vale menos 3. Entonces, ¿dónde está la x? ¿Qué vamos a hacer? Ponemos un paréntesis. El 3 se queda igual, el 2 se queda igual, este 2 se queda igual y este menos 4 se queda igual. Lo único que va a cambiar aquí, es el valor de la x. El valor de la x. Aquí el valor de la x. Entonces sería, aquí usted va a poner x vale menos 3, entonces menos 3 al cuadrado y el menos 3 en lugar de la x. Todo lo demás queda igual, el 3 queda igual. Entonces ya usted puede resolver esto en calculadora. Lo que me interesa es este planteo, ¿verdad? Al final el valor numérico da 17. Vamos con el ejemplo 3. Determina el valor numérico de la siguiente expresión. Ok. Tengo la expresión, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? 5, lo copio igual, paréntesis. No hace falta poner ese porque ahí aparece. ¿Cuánto vale x? Menos 1. Ahora va la y, paréntesis, y vale menos 2. Más 4 sobre y vale, de nuevo paréntesis, ¿verdad? Porque va a ir la variable, menos 2 al cuadrado. Y eso da 11. Recuerden que ya a este nivel ya pueden utilizar la calculadora científica. Entonces, el valor numérico de la expresión es 11. Veamos el ejemplo número 4. Calcula el área de un triángulo de base 5 y altura 8. La expresión algebraica, que usted la sabe, que es área es igual a base por altura entre 2, la vamos a sustituir por los valores. ¿Cuáles valores? Dice que la base mide 5 y la altura 8. Entonces la base es 5, la altura es 8. 5 por 8, 40. 40 entre 2 da 20. Por lo tanto, el área del triángulo es 20 centímetros cuadrados. Veamos los siguientes ejemplos de aplicación. Calcula el área de un círculo cuyo radio mide 12 centímetros. Recordemos, y si no se acuerdan, es importante que se aprenda cómo calcula usted el área de un círculo. Aquí tenemos el centro, el radio, es el segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, dice que ese radio es 12. Y la fórmula para el área es igual a pi por r al cuadrado. Pi aproximadamente vale 3,14, pero lo vamos a dejar representado como pi, no hace falta resolverlo. Entonces sería pi por el r, que es el radio, mide 12, 12 al cuadrado. 12 al cuadrado usted lo hace en su calculadora o recordemos la potencia es 12 por 12, 12 por 12, 144. Entonces 144 pi, ese sería el área del círculo. No hace falta poner esto como el 3,14, lo vamos a dejar ahí indicado. El área del círculo es de 144 pi centímetros cuadrados. Otro ejemplo. Calcule el área de un rombo cuya diagonal mayor tiene una longitud de 20. Ya está. Y la diagonal menor de minúscula de 15. La fórmula para el área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. ¿Quién es la diagonal mayor? 20.
por 15, que es la menor entre 2, eso da 150. El área del rombo es de 150 centímetros cuadrados. Esto es valor numérico, ¿verdad? También, valor numérico. Me dan los valores que yo debo sustituir en la expresión algebraica. Pongo en práctica lo aprendido. Brevemente vamos a hacer, escriba 3 ejemplos de expresiones algebraicas, ¿verdad? Con todo lo que se ha comentado, escriba 3 ejemplos los que usted guste. Recuerde que son números, letras, operaciones, etcétera. Revise la definición. Resuelva las siguientes expresiones. Usted tiene que resolver aquí, ¿verdad? Igual como se hizo en los ejemplos. Conserva la base. 3, resta exponentes. A 9 le quito 7. 3 al lado. 3 al cuadrado. Y lo mismo podemos hacerlo aquí. Conserva la m. A 10 le quito 6. Queda 4. Parte C. Usted va a identificar el coeficiente numérico y el coeficiente literal. Recordemos entonces, el coeficiente literal son las letras con sus respectivos exponentes. A al cuadrado, B a la 5C. ¿Y quién sería el numérico? El que queda aquí multiplicando y dividiendo, que en este caso es menos 3 séptimos. Entonces usted va a llenar aquí para estas dos expresiones. Determine el valor numérico de las siguientes expresiones. Deben aparecer todos los pasos, no es ponerme solo el resultado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una, qué sé yo, esta, la 8. ¿Qué vamos a hacer? Escribe la expresión. 5 va una variable, paréntesis, x vale 2, pone el valor, cierra paréntesis. Dice que ahora va y, abre paréntesis, pone el 3 y el cuadrado. Más y a la 6. Y, paréntesis, 3 a la 6. Ya usted se puede ayudar, ¿verdad? Con una calculadora. Voy a compartirla. Voy a hacer esa expresión en calculadora. Deme un segundo para buscarla porque no sabía que la iba a utilizar. Entonces no la tenía lista. Ok, acá la tengo entonces. Ok, tengo que regresar a la guía. Que aquí tengo la guía. Vamos a poner 5, 2 por 3 al cuadrado más 3 a la 6. Pero lo vamos a hacer en calculadora. Aquí. Entonces sería 5, paréntesis, 2, paréntesis, 3, paréntesis. Recuerden que el 2 no va a ir por dentro del paréntesis, siempre va a ir por fuera del paréntesis. Al cuadrado más, paréntesis, 3. Aquí con el cuadrito, x cuadrito, ¿verdad? Lo pongo a la 6 y eso me da 819. 819. Entonces, aquí me da este valor numérico de 819. Y así va haciendo todas las siguientes expresiones, ¿verdad? Ya estos son ejercicios de aplicación. Calcule el área de un triángulo. Aquí yo les puse el recordatorio, área del triángulo, base por altura entre dos, el cuadrado, lado al cuadrado, rectángulo, base por altura y el trapecio, base mayor más base menor por altura de entre dos, para que puedan hacer. Recuerden siempre evaluarse, ¿verdad? Evaluarse según el indicador que corresponda.
Y rápidamente aquí es para que vayan revisando, Uno sí es el procedimiento, otro no, ¿verdad? Van revisando. Muchachos, les recuerdo que en las guías, cuando las entreguen, tienen que aparecer todo el procedimiento, el paso a paso, porque si no, de no vale. Vean aquí, yo les doy las respuestas para que usted se vaya ayudando. En el anexo, repásese lo que son las potencias, ¿verdad? La base, el exponente, que se hace una multiplicación, recordemos, se conserva la base, se suman exponentes, en una división se conserva la base, se restan exponentes, en potencia entre una potencia se multiplica, toda potencia le vale a 0 de a 1, etc. Las respuestas las van a poner en el instrumento de registro de entrega de evidencias. Entonces ahí es donde ustedes van a poner aquí todas las respuestas con sus respectivos procedimientos y recuerden siempre evaluarse. La guía 10, ¿qué es la guía 10? Es un pequeñito trabajo de investigación, ¿verdad? Vamos a pasar aquí. Aquí está lo que tienen que hacer. En esta guía de trabajo debe investigar sobre un matemático famoso, ya sea moderno o de la antigüedad. Vamos a realizar una breve reseña. Tiene que poner la fecha de nacimiento, el lugar de donde es, ¿verdad? Si es filósofo, matemático, físico, etcétera, ¿verdad? Aportes realizados, datos, eventos, frases importantes del personaje elegido, poner la bibliografía, si usted tomó esto de una página de internet, poner, ¿verdad? El link, si tenía un libro, si tenía un video, de toda la información que usted va a utilizar. Recuerde que también existieron mujeres matemáticas. Esa es la primera actividad que va a hacer. ¿Qué va a hacer de segundo? Finalmente va a redactar un párrafo mínimo, ¿verdad? Ya si usted quiere hacer un ensayo, lo felicito. ¿Por qué es importante la matemática en su vida cotidiana? Entonces, mínimo hacer un párrafo, ¿verdad? Y tiene que hacer la lectura de todo esto, de lo que es la importancia de lo que es la matemática y la aplicación en nuestra vida. Para los estudiantes que solo entregan en físico en la institución, o sea, no van a ver ni siquiera este video, nada más van a realizar el anexo 1. O sea, ustedes que están viendo videos son otro escenario. El anexo 1 no lo van a hacer, ¿verdad? Si no cuenta con acceso, entonces va a redactar el párrafo y lo que dice aquí en la primera parte, pero ya no lo voy a explicar. Bueno, para ir cerrando, dos frases muy bonitas que son de Albert Einstein. Una de ellas es, no te preocupes por tus dificultades en matemáticas, te puedo asegurar que las mías son aún mayores. No dice una persona tan famosa, tan conocedora, tan sabia, pero es cuestión de cambiar la perspectiva. Cada uno tiene sus limitaciones y cada uno tiene que potenciar en lo que es bueno. Otra frase, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Esto es muy importante, muchachos, decirles, bueno, decirles, apoyarlos, felicitarlos, ¿verdad? Este proceso es muy, muy difícil en el que estamos, este proceso a distancia. Entonces, a seguirle poniendo ganas, ponerle voluntad, ¿verdad? Ponerle voluntad si queremos lograr nuestras metas. Entonces, felicitarlos y que continuemos, ¿verdad? En este duro proceso, pero sí se puede, sí se puede. Aquí sería la guía número 10, entonces. Entonces, saludos muchachos, que estén muy bien.